Capítulo 7. Las maneras y medios por los cuales un alma puede proceder a la mortificación de cualquier deseo particular y pecado, que Satanás aprovecha para inquietarlo y debilitarlo, vienen a continuación. Ahora, hay algunas consideraciones generales que se deben establecer, concernientes a algunos principios y fundamentos de esta obra, sin los cuales ningún hombre en el mundo, por mucho que se levante por convicciones y se resuelva a la mortificación de algún pecado, puede alcanzarla. Las reglas y principios generales, sin los cuales ningún pecado será jamás mortificado, son estos. 1. A menos que un hombre sea creyente, es decir, uno que esté verdaderamente injertado en Cristo, nunca podrá mortificar ningún pecado, no digo, a menos que sepa que lo es, sino a menos que de hecho lo sea. La mortificación es la obra de los creyentes, Romanos 8:13, si vosotros por el Espíritu, vosotros, creyentes, a quienes no hay condenación, versículo 1. Solo a ellos se les exhorta a ello, Colosenses 3:5, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, ¿quién debe mortificar? Vosotros que habéis resucitado con Cristo, versículo 1, cuya vida está escondida con Cristo en Dios, versículo 3, que apareceréis con Él en gloria, versículo 4. Un hombre no regenerado puede hacer algo parecido, pero la obra en sí, de manera que sea aceptable para Dios, nunca la podrá realizar. ¿Sabéis qué imagen de ello se dibuja en algunos de los filósofos, Séneca, Cicerón, Epicteto, qué discursos afectuosos tienen sobre el desprecio del mundo y de uno mismo, sobre regular y conquistar todas las afecciones y pasiones desorbitadas? La vida de la mayoría de ellos manifestó que sus máximas diferían tanto de la verdadera mortificación como el sol pintado en un cartel difiere del sol en el firmamento, no tenían ni luz ni calor. Su propio Luciano manifiesta suficientemente lo que todos eran. No hay muerte del pecado sin la muerte de Cristo. ¿Sabéis qué intentos hay de parte de los papistas, en sus votos, penitencias y satisfacciones? Me atrevo a decir de ellos, me refiero a tantos de ellos como actúan según los principios de su iglesia, como la llaman, lo que Pablo dice de Israel en cuanto a la justicia, Romanos 9:31 al 32. Han seguido tras la mortificación, pero no la han alcanzado. ¿Por qué? Porque no la buscan por la fe, sino como por las obras de la ley. El mismo es el estado y condición de todos entre nosotros que, en obediencia a sus convicciones y conciencias despertadas, intentan dejar el pecado, siguen tras ello, pero no lo alcanzan. Es cierto, se requerirá, de toda persona que escuche la ley o el evangelio predicado, que mortifique el pecado. Es su deber, pero no es su deber inmediato, es su deber hacerlo, pero hacerlo a la manera de Dios. Si le exiges a tu siervo que pague una cierta cantidad de dinero por ti en tal lugar, pero primero debe ir a recogerlo en otro, es su deber pagar el dinero designado, y lo culpará si no lo hace. Sin embargo, no era su deber inmediato, primero debía recogerlo, según tu dirección. Así es en este caso, el pecado debe ser mortificado, pero algo debe hacerse primero para capacitarnos para ello. He probado que solo el Espíritu puede mortificar el pecado, se promete que Él lo hará, y todos los demás medios sin Él son vacíos y vanos. ¿Cómo entonces mortificará el pecado el que no tiene el Espíritu? Un hombre podría más fácilmente ver sin ojos, hablar sin lengua, que verdaderamente mortificar un pecado sin el Espíritu. ¿Cómo se obtiene entonces? Es el Espíritu de Cristo, y como dice el apóstol, si no tenemos el Espíritu de Cristo, no somos de Él, Romanos 8:9, así que, si somos de Cristo, tenemos un interés en Él, tenemos el Espíritu, y así solo tenemos poder para la mortificación. Esto lo discute el apóstol extensamente, Romanos 8:8, así que, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Es la inferencia y conclusión que hace de su discurso anterior sobre nuestro estado y condición natural, y la enemistad que tenemos con Dios y su ley en ese estado. Si estamos en la carne, si no tenemos el Espíritu, no podemos hacer nada que deba agradar a Dios. Pero ¿cuál es nuestra liberación de esta condición? Versículo 9, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros, creyentes, que tenéis el Espíritu de Cristo, no estáis en la carne. No hay manera de liberarse del estado y condición de estar en la carne sino por el Espíritu de Cristo. ¿Y qué pasa si este Espíritu de Cristo está en vosotros? Bueno, entonces, estáis mortificados. Versículo 10, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, o hacia él, la mortificación se lleva a cabo, el hombre nuevo es vivificado para la justicia. Esto lo prueba el apóstol, versículo 11, por la unión que tenemos con Cristo por el Espíritu, que producirá operaciones adecuadas en nosotros a lo que operó en él. Todos los intentos, entonces, para la mortificación de cualquier deseo, sin un interés en Cristo, son vanos. Muchos hombres que son heridos con y por el pecado, las flechas de Cristo para la convicción, por la predicación de la palabra, o alguna aflicción habiendo sido agudas en sus corazones, se esfuerzan vigorosamente contra este o aquel deseo particular, con el cual sus conciencias han sido más inquietadas o perturbadas. Pero, pobres criaturas, trabajan en el fuego, y su obra se consume. Cuando el Espíritu de Cristo viene a esta obra, Él será como fuego de fundidor y como jabón de lavadores, y purgará a los hombres como oro y como plata, Malaquías 3:2 y 3, quitará su escoria y su estaño, su inmundicia y su sangre, como Isaías 4:4. Pero los hombres deben ser oro y plata en el fondo, o de lo contrario, refinarlos no les hará ningún bien.
El profeta nos da el triste resultado de los máximos esfuerzos de los hombres malvados por la mortificación, por cualquier medio que Dios les otorgue. Jeremías 6:29 al 30, los fuelles se quemaron, y del fuego se ha consumido el plomo, el fundidor funde en vano, pues la escoria no se ha arrancado. Plata reprobada los llamarán, porque Jehová los desechó. ¿Y cuál es la razón de esto? Versículo 28. Todos ellos son desobedientes, rebeldes, andan calumniando, son bronce y hierro, todos ellos, corruptores son. Los hombres pueden refinar el bronce y el hierro durante mucho tiempo antes de que se conviertan en buena plata. Digo entonces, la mortificación no es el negocio presente de los hombres no regenerados. Dios no los llama a ello todavía, la conversión es su obra, la conversión de toda el alma, no la mortificación de este o aquel deseo particular. Te reirías de un hombre que vieras construyendo un gran edificio, y nunca se preocupara por una base, especialmente si lo vieras tan necio que, teniendo 1000 experiencias de que lo que construyó un día se derrumbaba al siguiente, seguiría en el mismo camino. Así es con las personas convencidas, aunque vean claramente que lo que ganan contra el pecado un día lo pierden al siguiente, aún seguirán en el mismo camino, sin preguntar dónde está la falla destructiva en su progreso. Cuando los judíos, al ser convencidos de su pecado, fueron compungidos de corazón, Hechos 2:37, y clamaron, ¿qué haremos? ¿Qué les dirige Pedro a hacer? ¿Les dice que vayan y mortifiquen su orgullo, ira, malicia, crueldad y similares? No, él sabía que esa no era su obra presente, sino que los llama a la conversión y a la fe en Cristo en general, versículo 38. Que el alma sea primero completamente convertida, y luego, mirando a aquel a quien traspasaron, la humillación y la mortificación seguirán. Así, cuando Juan vino a predicar el arrepentimiento y la conversión, dijo, el hacha ya está puesta a la raíz del árbol, Mateo 3:10. Los fariseos habían estado imponiendo cargas pesadas, imponiendo deberes tediosos y medios rígidos de mortificación, en ayunos, lavados y similares, todo en vano. Dice Juan, la doctrina de la conversión es para vosotros, el hacha en mi mano está puesta a la raíz. Y nuestro Salvador nos dice lo que debe hacerse en este caso, dice él, ¿recogen los hombres uvas de los espinos? Mateo 7:16. Pero, ¿y si se poda bien un espino y se cuida mucho? Sí, pero nunca dará higos, versículos 17 y 18, no puede ser sino que cada árbol dará fruto según su especie. Entonces, ¿qué debe hacerse? Nos dice, Mateo 12:33, haced el árbol bueno, y su fruto será bueno. Se debe tratar la raíz, cambiar la naturaleza del árbol, o no se producirá buen fruto. Esto es a lo que me refiero, a menos que un hombre sea regenerado, a menos que sea creyente, todos los intentos que pueda hacer para la mortificación, por muy aparentes y prometedores que sean, todos los medios que pueda usar, aunque lo siga con mucha diligencia, sinceridad, vigilancia e intención de mente y espíritu, son inútiles. En vano usará muchos remedios, no será sanado. Sí, hay varios males desesperados que acompañan un esfuerzo en personas convencidas, que no son más que eso, para realizar este deber. 1. La mente y el alma están ocupadas en lo que no es el negocio propio del hombre, y así se desvía de lo que sí lo es. Dios, a través de su palabra y juicios, se apodera de algún pecado en él, aflige su conciencia, inquieta su corazón, le priva de su descanso. Ahora, otras diversiones no le servirán. Debe aplicarse al trabajo que tiene delante. El asunto en cuestión es despertar a todo el hombre a una consideración del estado y condición en que se encuentra, para que pueda ser llevado a Dios. En lugar de esto, se dedica a mortificar el pecado que le aflige, lo cual es una mera manifestación de amor propio, para liberarse de su angustia, y no en absoluto al trabajo al que está llamado, y así se desvía de él. Así nos dice Dios de Efraín, cuando extendió su red sobre ellos, y los hizo caer como aves del cielo, y los castigó, Oseas 7:12, los atrapó, los enredó, les convenció de que no podían escapar, dice de ellos, vuelven, pero no al Altísimo, se dedican a abandonar el pecado, pero no de la manera que Dios llama, mediante una conversión universal. Así son desviados los hombres de venir a Dios por las formas más gloriosas que pueden encontrar para venir a Él. Y este es uno de los engaños más comunes por los cuales los hombres arruinan sus propias almas. Desearía que algunos cuya tarea es embadurnar con mezcla no templada en las cosas de Dios no enseñaran este engaño y no hicieran errar al pueblo por su ignorancia. ¿Qué hacen los hombres? ¿A qué se dirigen a menudo cuando sus conciencias están afligidas por el pecado e inquietas por el Señor, que se ha apoderado de ellos? ¿No es acaso un abandono del pecado, en cuanto a la práctica, lo que están, en algunos de sus frutos, preocupados? ¿No es acaso la lucha contra él, el resumen de lo que se aplican a hacer? ¿Y no se pierde así el fin evangélico de sus convicciones? Aquí los hombres permanecen y perecen. 2. Este deber, siendo algo bueno en sí mismo, en su lugar adecuado, un deber que evidencia sinceridad, que trae paz a la conciencia, un hombre al encontrar que realmente está comprometido con él, que su mente y corazón están en contra de este o aquel pecado, con el propósito y la resolución de no tener más que ver con él, está listo para concluir que su estado y condición son buenos, y así engaña a su propia alma. Pues, 1. Cuando su conciencia ha sido enfermizada por el pecado, y no puede encontrar descanso, cuando debería ir al gran médico de las almas y encontrar sanación en su sangre, el hombre pacifica y calma su conciencia con este compromiso contra el pecado, y se sienta sin ir a Cristo en absoluto.
¿Cuántas almas pobres son así engañadas hasta la eternidad? Cuando Efraín vio su enfermedad, envió al rey Jareb, Oseas 5:13, lo cual lo alejó de Dios. Todo el conjunto de la religión católica está compuesto de diseños y artimañas para pacificar la conciencia sin Cristo, todo descrito por el apóstol, Romanos 10:3. 2. Por este medio, los hombres se satisfacen con que su estado y condición son buenos, viendo que hacen algo que es una obra buena en sí misma, y no lo hacen para ser vistos. Saben que querrían que la obra se hiciera con sinceridad, y así se endurecen en una especie de justicia propia. 3. Cuando un hombre ha sido así por un tiempo engañado y ha engañado su propia alma, y encuentra, en un largo curso de vida, que en realidad su pecado no está mortificado, o si ha cambiado uno, ha adquirido otro, comienza al final a pensar que toda la lucha es en vano, que nunca podrá prevalecer, está construyendo una presa contra el agua que aumenta sobre él. A raíz de esto, se rinde, como quien desespera de cualquier éxito, y se entrega al poder del pecado y al hábito de formalidad que ha adquirido. Y este es el desenlace usual con personas que intentan la mortificación del pecado sin primero obtener un interés en Cristo. Los engaña, los endurece, los destruye. Y por eso vemos que no hay usualmente pecadores más viles y desesperados en el mundo que aquellos que, habiendo sido puestos en este camino por convicción, han encontrado que es infructuoso y lo han abandonado sin un descubrimiento de Cristo. Y esta es la sustancia de la religión y la piedad de los formalistas más selectos en el mundo, y de todos aquellos que en la sinagoga romana son llevados a la mortificación, como llevan a los indios al bautismo o al ganado al agua. Digo entonces que la mortificación es la obra de los creyentes, y solo de los creyentes. Matar el pecado es la obra de los vivos, donde los hombres están muertos, como todos los no creyentes, los mejores de ellos, están muertos, el pecado está vivo y vivirá. 2. Es la obra de la fe, la obra peculiar de la fe. Ahora, si hay una obra por hacer que será efectuada por un solo instrumento, es la mayor locura para cualquiera intentar hacerla sin tener ese instrumento. Ahora, es la fe la que purifica el corazón, Hechos 15:9, o, como dice Pedro, purificamos nuestras almas obedeciendo la verdad a través del Espíritu, 1 de Pedro 1:22, y sin ella, no se hará. Lo que se ha dicho, supongo, es suficiente para hacer valer mi primera regla general: asegúrate de obtener un interés en Cristo. Si intentas mortificar cualquier pecado sin él, nunca se logrará. Objeción dirás, entonces, ¿qué deberían hacer los hombres no regenerados que están convencidos del mal del pecado? ¿Deberían dejar de luchar contra el pecado, vivir disolutamente, dar rienda suelta a sus lujurias y ser tan malos como los peores de los hombres? Esto sería una forma de poner al mundo entero en confusión, de llevar todas las cosas a la oscuridad, de abrir las compuertas de la lujuria y soltar las riendas en los cuellos de los hombres para precipitarse en todos los pecados con deleite y avidez, como el caballo en la batalla. Respuesta 1. Dios no lo quiera. Se debe considerar como un gran resultado de la sabiduría, la bondad y el amor de Dios, que de muchas maneras y medios se complace en restringir a los hijos de los hombres de desatarse en ese compás de exceso y desenfreno al que la depravación de su naturaleza los llevaría con violencia. Sea cual sea el camino por el cual esto se haga, es un resultado del cuidado, la bondad y la bondad de Dios, sin el cual toda la tierra sería un infierno de pecado y confusión. 2. Hay un poder convincente peculiar en la palabra, que Dios a menudo se complace en poner de manifiesto, para herir, asombrar y, en cierto modo, humillar a los pecadores, aunque nunca sean convertidos. Y la palabra debe ser predicada aunque tenga este fin, pero no con este fin. Entonces, que se predique la palabra, y se reprendan los pecados de los hombres, la lujuria será restringida, y se harán algunas oposiciones contra el pecado, aunque ese no sea el efecto deseado. 3. Aunque esta sea la obra de la palabra y el Espíritu, y sea buena en sí misma, no es provechosa ni eficaz en cuanto al fin principal en aquellos en quienes se realiza, siguen estando en la hiel de amargura y bajo el poder de la oscuridad. 4. Que los hombres sepan que es su deber, pero en su lugar adecuado, no aparto a los hombres de la mortificación, sino que los pongo en la conversión. El que llamara a un hombre de arreglar un agujero en la pared de su casa, para apagar un fuego que está consumiendo todo el edificio, no es su enemigo. Pobre alma, no es tu dedo dolorido sino tu fiebre héctica a lo que debes aplicarte a la consideración. Te enfrentas a un pecado particular y no consideras que no eres más que pecado. Déjame agregar esto para aquellos que son predicadores de la palabra, o que intentan, con la buena mano de Dios, ese empleo. Es su deber suplicar a los hombres acerca de sus pecados, cargar sobre pecados particulares, pero siempre recordando que se haga con lo que es el fin propio de la ley y el Evangelio, es decir, que usen el pecado del que hablan en contra para el descubrimiento del estado y condición en que se encuentra el pecador. De lo contrario, tal vez, pueden llevar a los hombres a la formalidad y la hipocresía, pero poco se logrará con el verdadero fin de predicar el Evangelio. No servirá de nada apartar a un hombre de su borrachera hacia una formalidad sobria. Un maestro hábil de las asambleas coloca su hacha en la raíz, apunta siempre al corazón. Invectivar contra pecados particulares de personas ignorantes, no regeneradas, de las cuales el país está lleno, es una buena obra, pero
Aún así, aunque se pueda hacer con gran eficacia, vigor y éxito, si este es todo el efecto, que se pongan en los más diligentes esfuerzos por mortificar los pecados predicados en contra. Todo lo que se hace es como vencer a un enemigo en un campo abierto y llevarlo a un castillo inexpugnable, no ser vencido. ¿Atrapas en algún momento a un pecador en la ventaja, en relación con algún pecado en particular? ¿Tienes algo con lo que agarrarlo? Llévalo a su estado y condición, llévalo hasta el final, y allí trata con él. Desarraigar a los hombres de pecados particulares, y no romper sus corazones, es privarnos de ventajas para tratar con ellos. Y en esto es gravemente pecaminosa la mortificación romana, llevan a todo tipo de personas a ella, sin la menor consideración de si tienen un principio para ello o no. Sí, están tan lejos de llamar a los hombres a creer, para que puedan ser capaces de mortificar sus lujurias, que llaman a los hombres a la mortificación en lugar de creer. La verdad es que ni siquiera saben lo que es creer ni lo que significa la mortificación misma. La fe para ellos es solo un asentimiento general a la doctrina enseñada en su iglesia, y la mortificación es que un hombre por un voto tome un cierto curso de vida en el cual se niega algo del uso de las cosas de este mundo, no sin una compensación considerable. Tales hombres no conocen ni las Escrituras ni el poder de Dios. Su alarde de su mortificación no es más que gloriarse en su vergüenza. Algunos casuistas entre nosotros, que, pasando por alto la necesidad de la regeneración, dan abiertamente esta dirección a todo tipo de personas que se quejan de algún pecado o lujuria, que deben jurar contra ella, al menos por un tiempo, un mes o algo así, parecen tener una pequeña idea de la luz en el misterio del Evangelio, similar a la de Nicodemo cuando vino por primera vez a Cristo. Le dicen a los hombres que juren abstenerse de su pecado por un tiempo. Esto comúnmente hace que su lujuria sea más impetuosa. Tal vez con gran dificultad cumplen su palabra, tal vez no, lo cual aumenta su culpa y tormento. ¿Su pecado está en absoluto mortificado por esto? ¿Encuentran alguna conquista sobre él? ¿Su condición cambia, aunque logren abandonarlo? ¿No siguen estando en la hiel de amargura? ¿No es esto como poner a los hombres a hacer ladrillos, sino sin paja, sin, lo que es peor, sin fuerza? ¿Qué promesa tiene algún hombre no regenerado para apoyarlo en esta obra? ¿Qué asistencia para realizarla? ¿Puede matarse el pecado sin un interés en la muerte de Cristo, o mortificarse sin el Espíritu? Si tales direcciones debieran prevalecer para cambiar las vidas de los hombres, como rara vez lo hacen, aún así nunca alcanzan el cambio de sus corazones o condiciones. Pueden hacer hombres autojusticieros o hipócritas, no cristianos. Me duele ver a menudo almas pobres, que tienen un celo por Dios y un deseo de bienestar eterno, mantenidas por tales directores y direcciones bajo un culto y servicio de Dios externo, difícil, cargante, con muchos esfuerzos aparentes de mortificación, en una total ignorancia de la justicia de Cristo y sin conocer su espíritu, todos sus días. Conozco demasiadas personas y cosas de este tipo. Si alguna vez Dios ilumina sus corazones, para darles el conocimiento de su gloria en el rostro de su Hijo Jesucristo, verán la locura de su camino actual.